A ver. Pedro, no sé si puedes permitirme compartir la pantalla. ¿Listo? Por favor, confírmeme. A ver. Sí, ahora sí. Perfecto. A ver. Muy bien, muy buenas tardes, jóvenes. Ya creo que es las 11:40. Sí, bueno. Muy buenas tardes, jóvenes. Vamos ahora a continuar con la siguiente sesión, que viene a ser las normas jurídicas. Para ello, en este caso, voy he hecho unas diapositivas, espero que los pueda apoyar, facilitar sobre todo algunos contenidos con respecto a ese tema. Es bastante sencillo realmente ese tema, sin embargo, no es como el anterior tema que hemos realizado la semana pasada, que consistía básicamente en el caso más práctico, ¿no?, de nuestra vida diaria, ¿no? En caso de que, por ejemplo, quién es tu descendiente, ¿no? A diferencia de ahora, las normas jurídicas que vamos a ver el día de hoy es un poco más, tiene como objetivo básicamente hacernos un acercamiento de nuestra Constitución. ¿Ya? Ese documentito, ese librito que ustedes tienen en casa, ¿ya?, de Constitución, que está medio empolvado seguro, ese documentito tiene mucha vigencia, mucha legalidad, y bueno, hay que saberlas usar cuando es necesario, ¿no? Sobre todo cuando es necesario, cuando se violentan nuestros derechos, cuando tienes que defenderte, cuando sientes un acto de discriminación, etc., etc., etc. Entonces es muy importante conocer la Constitución, asimismo también conocer sus jerarquías, jóvenes. Muy bien, vamos ahora a continuar con el tema. En primer lugar, jóvenes, vamos a conocer qué es una norma. ¿Qué entendemos por norma? Bueno, les he traído acá un concepto, ¿ya? Las normas vienen a ser las reglas de conducta, orientadas que el hombre, o sea, varón y mujer, puedan asumir una determinada postura frente, ojo, a la sociedad y al Estado. ¿Ya? Hablamos de norma general, en un sentido general, ¿ya? Cuando, por ejemplo, eres pequeño, cuando eres niño, cuando has sido pequeñito, pues cuando has tenido unos, qué sé yo, has entrado a estimulación temprana, o has entrado de frente inicial o primaria, lo primero que te enseña la profesora son las normas de convivencia, ¿no? Las palabritas mágicas, como algunos por ahí lo mencionan. Pero este concepto de normas, en este caso, obviamente conforme vas creciendo, el concepto se va volviendo más complejo, ¿no? Entonces viene a ser básicamente regular la conducta. Eso es lo que busca una norma, regular la conducta. Frente a la sociedad o frente al Estado. Ojo, frente a la sociedad o frente al Estado. Y cuando hablamos frente a la sociedad, mayormente lo que se da, lo que genera estas formas de reglas de conducta, tiene como origen las costumbres. De repente ustedes vienen de distintos lugares, qué sé yo, ¿no? De la sierra, de la selva, ¿no? De distintos lugares. Entonces, cada lugar, cada pueblo tiene una costumbre diferente. Ustedes mismos saben, ¿no? Por ejemplo, la gente limeña, ¿no?, entre comillas, ¿no?, son un poco más serios, más fríos, ¿no? Muy pocas veces vas a escuchar gracias, por favor, ¿no? Son un poco ingratos los limeños. Sin embargo, pero si tú vas a la sierra, existen otras formas de costumbre. Por ejemplo, el hecho de que te inviten algo, tú tienes que comer simplemente hasta el final. No, ellos se molestan, por ejemplo. Son costumbres. Hay otras costumbres, por ejemplo, en la selva. Yo les comento, en la selva, me enteré, por ejemplo, en una comunidad nativa, ya las niñas, las jovencitas, cuando tienen su primera regla, son aisladas en un cuarto, ¿ya? O sea, de su comunidad la ponen en un cuarto aparte, la encierran, ¿ya? Le dan su comida por debajo de la puerta y la dejan ahí encerrada mientras el pueblo va festejando. Porque en este caso la niña ya dejó de ser niña, entra a la adolescencia, porque ya tiene en este caso ya comienza a tener su regla, pues, ¿no?
es medio raro, pues, ¿no? Mientras tú estás encerrada ahí en la cárcel, prácticamente en un ambiente, los otros están festejando, ¿no? ¿Por qué? Porque festejan el tema de la fertilidad, ¿no? El tema de la reproducción. Son costumbres, son formas. Entonces, hay formas y costumbres diversas y el Perú tiene una gran cantidad de diversidad. Hay algunas buenas costumbres, como también hay muy malas costumbres. ¿Ya? De repente ustedes me ven y me irán compartiendo ahí. A ver, Pedrito, no sé si me puedes apoyar aceptando a las personas. Gracias. Bueno, decíamos el tema de las costumbres, entonces. Entonces, cuando hablamos de las costumbres, eso viene a ser. Ahora, hay distintas clases de normas. Ojo, distintas clases de normas. Nosotros podemos señalar estas 4, por ejemplo. Hay más todavía. ¿Ok? Hay más clases de normas. Muy bien. Por ejemplo, las normas morales. La norma moral busca generar una reflexión sobre el individuo, sobre el sujeto. No hablamos de la colectividad, sino del individuo. Una norma moral. Por ejemplo, el acto de solidaridad, el acto del respeto, el acto de la ayuda. ¿No? Entonces son normas morales. Entonces, si has hecho algo malo, estás ahí que te criticas, ¿no? Entonces, busca en este caso generar una conciencia individual. Ahora, ¿qué más tenemos? Las normas sociales, básicamente está constituido por la costumbre. ¿Ya? Como hemos dicho, cuando hablamos de costumbre también tiene otro término, ojo jóvenes, se llama consuetudinario, ¿ya? Ese término consuetudinario viene a ser costumbre. Entonces, las normas sociales se van a regir por la costumbre práctica de la sociedad. Por ejemplo, la etiqueta social. Hay personas que cuando le dan un segundo, algunos usan tenedor y cuchillo y algo más todavía, creo, ¿no? Y en cambio hay otros que no, pues hay algunos que, de frente ves la carne, agarras tu mano y te arrancha la carne, ¿no? Son formas, son costumbres, ¿no? Lo puedes hacer, de repente no lo vas a poder hacer eso en, qué sé yo, en la capital, ¿no? Pero en otro lugar, de repente un pueblo joven, qué sé yo, sí lo vas a poder hacer, ¿no? Dependiendo también del lugar, del contexto. Entonces son normas sociales. Ahora, ¿qué más tenemos? Las normas religiosas. Tiene como base la fe, ¿ya? La fe, el creer en Dios, o no solamente en Dios, básicamente, ¿ya? Porque recordemos de que no solamente existe el catolicismo, también existen otros tipos de religión. Por ejemplo, ¿no? Existen los adventistas, los mormones, ¿no? Ustedes no sé si habrán ido alguna vez a los adventistas o a los de FREPA, por ejemplo, ¿no? No. O a los evangélicos, ¿no? Ven ustedes de repente en el Facebook, porque hay gente que va, lo graba, ¿no? Y hay gente que cuando hablan, dan su credo, pues, a Dios, a Jehová, o etc., 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 llega a tanta pasión que comienzan a temblar, saltan y brincan, ¿no? Porque piensan que ahí está, ¿no? Entonces, o se tiran al suelo incluso, ¿no? Entonces, hay una serie de estas formas, en este caso, de cómo en este caso ellos se rigen bajo su propia fe religiosa, ¿no? O sea, tienen sus propias maneras de regir. Y obviamente hay algunas que son más conservadoras, otras no son tan conservadoras, otras son más liberales. Entonces, cambia, incluso cambia por el contexto y el lugar donde se encuentra. Esas son, en este caso, las religiones. No sé si pueden poner en silencio su audio, chicos. Trae el sonido, por favor. A ver, ¿quién dice que tiene el audio encendido? Voy a ponerles en mute, chicos. A ver. Muy bien. Entonces, decíamos lo siguiente. Esas son las normas religiosas. Entonces, por ejemplo, yo les comento, una niña, recuerdo que en el colegio me decía, yo les puse ese caso, ¿no? A ver, chicos, le digo, ¿qué pasa si su padre, ¿no? Viene borracho a la casa y dice, él es el jefe de la casa, ¿no? Y todavía golpea a la madre. ¿Ustedes qué piensan? ¿Deberían
en ese caso, separarse o seguir, ¿no? Entonces una niña, ¿no? Muy creyente ella, de la adventista, me decía, no, Miss, yo voy a ponerme a rezar hasta que cambie mi padre, ¿no? Entonces, bien complejo, ¿no? Porque no basta con rezar, chicos, no basta con rezar, ¿no? Golpearte el pecho, no. Con eso no es suficiente para realmente uno quiere cambiar. Pero son formas, son normas religiosas dentro de ellos. Normas jurídicas, que es lo que más nos interesa a nosotros. Exacto. Normas jurídicas. En las normas jurídicas lo que busca es regular la conducta. Y cuando hablamos de regular la conducta, no te van a decir, por favor, compórtate mejor. No. La norma jurídica significa que ya no solamente busca tu voluntad, sino es algo obligatorio. Ponte la mascarilla. Es obligatorio. Una norma jurídica. Ponte, ¿cómo se llama? El protector facial. ¿No lo quieres hacer? Ay, no me interesa. No te voy a decir, oye, ¿sabes qué? Coloca eso, por favorcito. No, no, no. Te aplican tu multa y punto. Se acabó ahí el asunto. Entonces, tengan cuidado con eso, chicos, al menos que les sobre la plata. Muy bien. ¿Qué más? Tenemos, ahora vamos a desarrollar lo que viene a ser las normas jurídicas, ¿ya? Las normas jurídicas tienen como origen, ¿dónde se va a dar como origen ahí? ¿Dónde surgen las normas jurídicas? El Estado, desde el Estado, ¿no? Desde nuestro Estado republicano, desde ahí va a surgir nuestras normas jurídicas, dependiendo de qué tipo de gobierno, también si algunos son conservadores o liberales, la norma jurídica va a representar, a reflejar esas posiciones. La norma jurídica tiene como función, una de las funciones, una de las características es sancionar. Y no te va a sancionar porque te voy a castigar con, qué sé yo, con 100 Aves Marías, no, no. Te va a castigar ya sea por una cuestión material, monetario. Ya saben que creo que más o menos cuesta, si no te pones bien la mascarilla, algo de 200 soles, 400 soles, lo que es el protector facial, y entre otros. Entonces, existe sanciones materiales. Reparación civil, por ejemplo, ¿no? Para las personas que están en la cárcel, exigen reparación civil. Aunque algunos, sobre todo los que tienen poder, no lo hacen, pues no lo hacen. Ahí vemos ahí las grandes, extensas terrenos que tiene el fujimorismo, por ejemplo. Hasta ahora no se le ha incautado nada a Fujimori, y sin embargo sigue recibiendo su sueldo. Otra característica de las normas jurídicas son bilaterales. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene deberes y derechos. Cuando hablo de deberes, viene a ser obligaciones. En el término del derecho se llama el término obligaciones. ¿Y qué significa obligaciones? Significa que lo que tú tienes que hacer, sí o sí. Ah, no me da la gana de pagar. Que me ponga la multa no me interesa. No, no, no te interesa. Muy bien, el día que tú quieras sacar un crédito, el día que quieres viajar, el día que deseas hacer algún trámite, sale tu multa y no vas a poder hacer nada si no pagas esa multa. Lamentablemente nos saltan por todos lados. Así es. Así de duro es las normas, pues, jóvenes, ¿no? Entonces, qué bueno si harían algo productivo con ese dinero, ¿no? Tanto dinero, ¿dónde se da el dinero? Pues, ¿no? La corrupción, por ahí dicen, ¿no? Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? Son genéricas. ¿Cuándo se dice que son genéricas? Se dicen que las normas tienen un tiempo y un espacio. Claro, chicos, antes, por ejemplo, sobre todo los jovencitos, antes estaban prohibidos, por ejemplo, los besos y los abrazos de las parejas. No, no es como ahora, tú los ves ahí tirados en el parque, ahí, ¿no? Bueno, por esa pandemia igual se ven, ¿no? Pero antes no era así. Antes estaban prohibidos hasta los besos, los abrazos, las relaciones de adolescentes estaban prohibidos. Ahora, si tú tienes una pareja de 15 años, 16 años, agárrate, agárrate. No digas, uy, ya está bien, esto está bien. No, porque te pueden denunciar. Pero si la niña dice, no, sí, es mi pareja, yo le he dado consentimiento, te salvas. Pero si la niña tiene menos de 14 años, así la niña diga, no, es mi pareja, yo lo amo, lo quiero, no interesa, te vas a la cárcel y punto. Ya por violador. Así que tengan mucho cuidado. Cogen bien y sobre todo tienen que ver bien el DNI, por si acaso, el DNI, ¿ah?
para que no tengan después problemas judiciales. Muy bien. ¿Qué más? Obviamente tiene un tiempo y espacio. Antes era así, ahora ha cambiado, ¿no? Antes las relaciones de pareja eran hasta los 18 años, o sea, antes de los 18 años era un acto de violación, ahora ya no. Ahora ya tienes 14 para arriba, si le das consentimiento, ya no es un acto de violación. Modificadas o derogadas. Todas las normas jóvenes son modificadas o derogadas. ¿Ya? Derogadas, ¿qué significa? Eliminar. Deben ser obedecidos, de hecho, son obligadas, y ¿cuándo se va a dar su vigencia? Cuando se publique en el diario El Peruano. El día de ayer, chicos, yo sé que ustedes están muy atentos a las noticias y han escuchado a Sagasti, ¿no? En este caso, su mensaje de la nación, donde ha hablado de la famosa cuarentena, ¿no? Perfecto. Entonces, ¿cuándo va a entrar en vigencia? ¿Entra en vigencia ahora? ¿Cuándo? ¿Qué fecha? ¿Se acuerdan? ¿Han escuchado? Creo. El 31. Exacto, el 31, ¿no? Ahí va a entrar su vigencia. ¿Y cuándo va a entrar? Cuando se publique en el diario El Peruano. O sea, tú todavía puedes andar por aquí y por allá. Ojo, ¿eh? Puedes ir a comprar, puedes ir todavía ahí a un restaurancito, ¿no? Porque ya pasando el 31 va a estar prohibido, va a haber muchas restricciones, ¿no? Muy bien, así que tienen que estar alertas. Incluso el transporte, ¿no? Ahora, recordemos algo, las normas jurídicas tienen dos aspectos importantes. Ojo, la coacción y la coerción. La coacción significa que se va a emplear la fuerza, que se tiene que cumplir. Por ejemplo, ¿cuándo se usa la fuerza? Si alguien te detiene, alguien te denuncia, la policía va a ir y te va a tumbar tu puerta para detenerte. No te va a decir, señor jovencito, acompáñame usted, no. Va a ir, va a tumbar tu puerta, así es simple, y te detiene. Entonces, esa es la coacción, usando la fuerza. Ese es el Estado, por si acaso. O sea, el Estado no te va a acariciar, no te va a sobar la espaldita, sino te va a usar la fuerza. ¿Qué es la coerción? La coerción es una presión subjetiva, es el temor, es, no lo voy a hacer, voy a ponerme mi mascarilla, voy a ponerme mi protector, porque tengo temor a que me pongan la multa, por ejemplo. Es algo que ya tú, idealmente, ya sabes que va a ocurrir una sanción, ¿ya? Entonces lo evitas. Y sí, todas las normas y todo lo que sale en el noticiero, violencia, matanza, y saben lo que sucede después, las consecuencias, ¿no? Entonces tú ya estás advertido, ya por si acaso, ¿no? No quiero que vayan a Maranguita, chicos, ¿no? Tengan mucho cuidado, por favor. Orden jerárquico de las normas jurídicas. Ahí vemos ahí el triangulito. En este orden jerárquico encontramos nuestra Constitución Política del Perú. En la parte de arriba, en la puntita, jóvenes, tenemos la Constitución. La ley de leyes, como se dice, la Carta Magna, nuestra Constitución Política del Perú. Mira, esa Constitución Política, algunas cosas están muy interesantes, pero obviamente hay mucha crítica con respecto a la Constitución de hoy. Y puede haber una mejor Constitución, con mejores derechos, que se planteen muchas cosas en el papel. Pero si es que no se aplica, termina pésimamente mal. Entonces, esa Constitución que tenemos hoy en día tiene algunas cosas interesantes. Por ejemplo, te dice igualdad para todos, no hay discriminación, ni por raza, ni por sexo, ni por condición económica. Y yo me pregunto, no hay discriminación. Entonces, ¿por qué algunos sí tienen acceso a estudiar de manera de repente virtual en los colegios nacionales y otros niñitos ni siquiera de manera virtual, sino por WhatsApp, donde el profesor le está mandando PDF, por ejemplo? ¿Por qué razón algunos sí pueden esa posibilidad de repente de tener academias, ¿no? Tener profesores hasta particulares en esta pandemia? ¿Ustedes creen que solamente llevan cursos virtuales? Tienen hasta profesores presenciales de manera particular, pero ¿cuánto les cuesta? ¿Cuánto les sale? ¿Cuánta inversión es esa? Lamentablemente, la igualdad suena muy bonito en esa Constitución, pero no se llega a aplicar. Exacto, no hay beneficio para la mayoría.
De ahí, después de la Constitución, ¿qué tenemos? Los tratados. ¿Qué tratados? Principalmente los tratados internacionales que tengan relación con los derechos humanos. Tenemos después de ello las leyes orgánicas, las leyes ordinarias, las resoluciones legislativas, el reglamento del Congreso, el decreto de urgencia, ¿ya? Y en la parte de abajo tenemos los decretos legislativos también. Hoy en día, cuando, por ejemplo, hemos hablado de la cuarentena, de lo que va a salir, o creo que ya salió, no, va a salir el 31, el decreto. Es un decreto de urgencia. ¿Quién lo va a firmar? ¿El Congreso o lo va a firmar el presidente de la República? ¿Qué dicen, chicos? ¿Quién lo va a firmar? ¿El Congreso? No, es el presidente de la República. Claro, el presidente de la República, ¿ya? ¿Cuándo serán los decretos de urgencia? Cuando estamos en una situación de emergencia. Eso viene a ser nuestro triangulito de Kelsen, que es justamente uno jurista que hizo ese triangulito para poder señalar cuál es lo más, el que tiene mayor jerarquía y lo que tiene menor jerarquía. La Constitución es la que tiene mayor jerarquía, después siguen los tratados, después siguen las leyes orgánicas, las que emiten mayormente el presidente o lo que emite el Congreso, ¿ya? Después de ello siguen los decretos legislativos, los documentos, las resoluciones, ¿ya? Supremas, las resoluciones ministeriales, tenemos también lo que son las resoluciones de los alcaldes, de las regiones, tenemos sentencias. Entonces, de abajo hacia arriba se ve la jerarquía. Vamos a precisar justamente en el siguiente cómo es el primer nivel, quien tiene la mayor jerarquía, ¿ya? El primer nivel viene a ser el nivel constitucional. Ahí, ¿quién vamos a encontrar? La Constitución Política del Perú. ¿Cuándo se puede modificar la Constitución Política del Perú, jóvenes? Cuando exista una reforma constitucional. Hoy en día, chicos, muchos de los candidatos de Verónica Mendoza, Frente Amplio, hasta Vizcarra, están hablando de la reforma constitucional. Así que tienen que estar atentos, porque esas cositas van a venir al examen de admisión. Tienen que estar muy atentos. Se está hablando mucho del cambio constitucional. Pero bueno, vamos a ver qué tan efectivo va a ser estos cambios constitucionales para la mayoría del pueblo, principalmente ellos. A ver, ¿qué más tenemos? Los tratados, los acuerdos internacionales. Ahí debemos recordar las declaraciones de derechos universales del hombre. Recuerden que así estés aquí o estés en el extranjero, tú tienes derechos humanos. Entonces son de primera jerarquía, ¿ok? La segunda jerarquía, el nivel legal. Ahí vamos a tener las leyes, reglamento del Congreso, el decreto legislativo, decretos legislativos, y eso viene a ser emitido ¿por quién? Por el Congreso, por el legislativo. Ya, no se olviden, las leyes, los reglamentos del Congreso, los decretos legislativos, ¿quién lo va a sacar? ¿Quién lo va a emitir? El Congreso. Decretos de urgencia, como esta cuarentena, ¿quién los va a emitir? El Ejecutivo, el presidente de la República. Los tratados y los acuerdos internacionales también, pero que no estén relacionados a los derechos humanos. Recuérdate que los tratados y acuerdos internacionales que son derechos humanos están en la primera jerarquía. Ojo, primera. Y los otros tratados y acuerdos, pero que no están relacionados a los derechos humanos, están en la segunda jerarquía. ¿Ya? Por ejemplo, pueden ser tratados de paz, los tratados fronterizos, ¿ya? De las fronteras. Entonces, todo ello viene a ser también considerado dentro de la segunda jerarquía. Las normas regionales, ordenanzas municipales. Ustedes saben que este año, en plena pandemia, han subido las cosas, ¿no? Cada año subes. Pero, sin embargo, no sube el salario, peor cuando hay escasez de trabajo. Las ordenanzas municipales, ¿te cobran por cuál? A ver, ¿por qué te cobran? Los árbitros, te cobran por el predio, te cobran por la limpieza pública. Profesora, pero yo no tengo ni siquiera, no pasa nadie, ni un trabajador de limpieza por mi casa, todo es arenal. Igual te cobran. Profesora, me sale que tengo que pagar por un parque. Claro,
por parques te cobran. Pero no tengo nada, todo es arenal. Así es, chicos, te cobran por el serenazgo, que no hace nada, que todo el día pasea con el carro, también te cobran. Entonces son muy buenos para cobrar, así que estas son las ordenanzas y este año ha aumentado. Muy bien. Profesora, ¿qué pasa si un alcalde saca una norma que contradice a la Constitución? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Se acuerdan que han escuchado hace poco el alcalde de San Juan del Lurigancho que dijo, presidente, con este tema de estos venezolanos que hicieron unos tiros al aire, ¿se acuerdan? Hace unos días, ¿no? Y este alcalde dijo, pido al presidente de la República que cierre las fronteras, ¿no? Bien populista él, ¿no? Y señaló de que en su distrito no van a circular, ¿ya?, venezolanos en motos lineales. En motos lineales. ¿Lo va a poder hacer? ¿Lo va a poder lograr? ¿Va en contra de la Constitución? Yo creo que si es que lo plantea, obviamente cualquier ciudadano puede interponer una acción inconstitucional. Profesora, hace unos días escuché de la ONP, que es un fondo, profesor. Tengo a mi padre que es viejito y se está muriendo de hambre en esta pandemia, profesor. Al menos algo debe sacar de su pensión. Claro, eso es una ONP. Sin embargo, el Congreso ha aprobado, pero ¿qué ha dicho Sagasti? Que lo va a observar. No lo va a observar simplemente, sino que va a hacer una acción inconstitucional en el Tribunal Constitucional. ¿Por qué? Porque dice que sacar la plata, tu plata de tu ONP, es inconstitucional, no va conforme a la Constitución. ¿Pueden creer eso, chicos? Pobrecitos, ¿no? Realmente es penoso la vida de un jubilado o de una persona adulta mayor. Y todos vamos a llegar a eso. Continuamos. Ahora, esta parte de acá, quiero que retroceden, miren, donde dice nivel constitucional, que dice primera jerarquía. He hecho acá un esquema, la primera, ¿ya? Del nivel de jerarquía. ¿Cómo se crea una ley? ¿Cómo entra en vigencia una ley? Vean este proceso. Primero se da la iniciativa legislativa. Yo quiero hacer esta norma. Por ejemplo, hace unos días atrás, ¿han escuchado ustedes que ciertos congresistas han lanzado en las niñas, ¿no? Se les debe entregar a nivel nacional de manera gratuita toallas higiénicas, tampones, ¿no? Por el tema de su menstruación. Bueno, más allá de repente para algunas burlas, ¿no? Jajaja, se pueden reír por ahí, ¿no? Lo cierto es que es algo ciclo natural de la mujer que tenemos el tema menstrual. Y es un gasto, ¿no creen? Es un gasto, cada rato está sacando plata para ello. Entonces, imagínense en esta situación de la pandemia, ¿cuántas niñas estarán con una situación de gasto? O sea, afrontar 50, un sol, 5 soles con esta situación, es un gasto. ¿Cómo lo estarán afrontando? No se sabe. Pero bueno, quiero que se centren en la propuesta. Entonces, hubo un organismo, ya creo que es una ONG, que ha planteado ello, no sé exactamente, y lo han propuesto como iniciativa legislativa. ¿Quiénes pueden proponer estas normas? Puede proponer el presidente, puede proponer el congresista, puede proponer cualquier ciudadano, puede proponer la Corte Suprema, puede proponer los organismos autónomos, los municipios, los colegios profesionales, los ministerios públicos, etc. Pero, profesora, yo no soy nada de esto, no tengo cargo, no tengo... pero eres ciudadano, puedes peruano, ya, puedes proponer iniciativa legislativa. Después de la iniciativa legislativa, pasas a la Comisión de Congreso. Ahí está, ya está aprobada esa norma, esa propuesta, este proyecto de ley está aprobado ya en la Comisión de Congreso. De esta Comisión de Congreso, una vez que es aprobado, se va a convertir en proyecto de ley. Este proyecto de ley tiene que ser aprobado en el Pleno del Congreso. ¿Ya? Donde están todos los congresistas. Y en el Pleno del Congreso, una vez que lo haya aprobado, tiene 3 posibilidades. Miren acá al costado. Si promulga, tiene 15 días para publicar la norma.
Si no lo promulga, dentro del plazo, puede ser observado, ¿ya? Y dentro de esos 15 días, el presidente, en este caso de la República, ¿ya?, lo devuelve al Congreso. Y supongamos que cuando lo devuelve al Congreso, tiene que ser aprobado más de la mitad, ¿quién va a promulgar una vez que sea devuelto al Congreso, observado por el presidente de la República? Lo va a aprobar el presidente del Congreso de la República. Ojo, el presidente del Congreso. Es lo que ha sucedido con la ONP. Fue observado por Vizcarra, el anterior presidente, y nuevamente fue devuelto al Congreso y fue aprobado y ratificado por el Congreso y debería ser ya publicado por el Congreso. Pero ¿qué pasó? El presidente Sagasti, muy asesorado, lo ha mandado al Tribunal Constitucional. Bueno, y al final, que es aprobado, tiene que entrar en vigencia, entrar a la publicación, y después de su publicación, al día siguiente, debe ser ya aplicado. Ya no se olviden que va a ser publicado en el diario oficial de El Peruano, chicos. Claro, se necesita un porcentaje de la iniciativa legislativa, el 0,3 de las firmas de los ciudadanos. Se tiene que recaudar firmas. Muy bien. ¿Qué más tenemos? Ahora, el siguiente nivel, tercer nivel, también llamado el nivel reglamentario. En este nivel reglamentario, ¿qué encontramos? Decretos supremos. Cuando nosotros escuchamos decretos supremos, ¿quién lo va a emitir? ¿Quién lo va a dictar? El Ejecutivo, ¿ok? En este caso, el presidente de la República, incluso el mismo Consejo de Ministros, el mismo Premier. Edictos municipales, decretos regionales. Edictos municipales pueden ser las actas de matrimonio, ¿ya? Distintas, en este caso, documentos que pueden sacar el municipio. Los decretos regionales, los gobiernos regionales que desean ampliar, ojo, ampliar una norma, ellos lo pueden ampliar, lo pueden no cambiar la esencia, pero pueden más bien ampliar la norma. Entonces, eso viene a ser el tercer nivel. Profesora, nuevamente, ¿qué sucede si estas normas que saca el alcalde, que saca el regidor, contradice? Muy bien, ya no vas a aplicar la acción de amparo, que hemos dicho hace un momento, sino vas a aplicar la acción popular. Ya no se olviden, acción popular es a partir de del tercer nivel. ¿Cuándo se va a aplicar? Cuando en este caso se va a aplicar mayormente en los municipios, en los gobiernos regionales. Cuando las normas entran en contradicción y no beneficia pues a los ciudadanos, ¿no? Las resoluciones pueden ser resoluciones ministeriales, los organismos autónomos, la RENIEC, la ONP, el Jurado Nacional de Elecciones, la OMP, disculpe, y etc. Entonces, todos ellos pueden sacar resoluciones que en este caso está permitido. Por ejemplo, ¿no? El que ha sacado el ministro de Educación, que ha dicho que el primer mes las clases en los colegios y las universidades van a ser virtuales. Todavía no hay, en este caso, clases presenciales. Entonces, ¿eso dónde está? En las resoluciones ministeriales, en este caso el Ministerio de Educación. Normas de interés particular, ya son algo más pequeñito, que no tiene mayor jerarquía, y es el último nivel. ¿Qué cosa encontramos ahí? Sentencias judiciales. Profesora, yo estoy afrontando un juicio. Y en la Constitución, ustedes saben que hay vacíos, no precisa algunas veces. Sobre todo, por ejemplo, con el tema cibernético, con el tema del Internet. Entonces, ¿tú de dónde puedes cogerte? Puedes cogerte de otras sentencias, lo utilizan como doctrina. Ana, en esta sentencia se ha aplicado de esta manera, por lo tanto yo pido que esta sentencia también se pueda aplicar a mi patrocinada. Entonces, eso es lo que permite las sentencias judiciales, también son utilizadas. Los laudos arbitrales mayormente son cuando hay conflictos de intereses, en este caso hablamos de empresas, ¿ya? Arbitrales, qué sé yo, de contratos, ¿ya? Entonces también
también son considerados, ¿ya? Para su interés de manera particular. Contratos, testamentos, convenios, etc., etc. Perfecto. Entonces, ya sabemos cuáles son esas normas. Ahora entramos a la Constitución Política del Perú. Profesora, ¿y qué es la Constitución Política del Perú? Nuestra Constitución Política del Perú tiene como base señalar cuáles son tus deberes y tus derechos. Y su objetivo principal de toda la Constitución, supuestamente, es proteger al ser humano. Como objetivo principal no es el presidente, no es el Congreso, no son las autoridades, no, es el ser humano. Pero bueno, pues no, así dice nada más. Muy bien. ¿Qué más señala? Bueno, también ejerce poder político, cuáles son las atribuciones y también cuáles son nuestras limitaciones. Profesora, ¿cuánta constitución hemos tenido en nuestro país? Hemos tenido 12 constituciones, chicos. 12. ¿Tener una más? Bueno, vamos a ver si hay grandes cambios, ¿no? No soy muy ilusa yo, por si acaso, chicos, no me hago ilusiones con que ahora algunos candidatos dicen, Vizcarra dice, sí, hay que cambiar la Constitución, ¿no? Pero les digo, ¿no? Como yo les dije hace un rato, la Constitución refleja en este caso, va a reflejar el poder del gobierno, va a reflejar incluso la posición que va a tener el gobierno, si es conservador, si es liberal. La Constitución que tenemos hoy en día, chicos, es una Constitución completamente liberal. Una Constitución que nos ha dejado Fujimori. ¿Alguien está de acuerdo con eso? Nadie de nosotros está de acuerdo con ello. Sin embargo, eso no significa que actualmente, si cambiamos, ¿será realmente algo beneficioso? Puede ser en algunos aspectos, pero sustancialmente va a ser lo mismo, si es que el pueblo mismo no toma conciencia realmente, no asuma su rol, su papel histórico. Entonces tenemos las 12 constituciones. Partimos del año 23, 1823 lo aprobó el Congreso, unicameral. Unicameral significa una sola cámara. Bicameral, existieron 2 cámaras. ¿A partir de cuándo? De 1826, con Andrés de Santa Cruz. 1828 tenemos a José de la Mar, todos eran militares en esa época. 1834, Luis Orbegoso. Y en 1836 también desarrolló el Congreso, ¿ya? Y tenemos a Ramón Castilla. Bueno, de todas ellas vamos a sacar las más importantes, las características más importantes. ¿Cuáles son esas características más importantes? La 1823. ¿Por qué, profesora? Porque a pesar que se dio, a pesar que se aprobó por el Congreso Constituyente, no entró en vigencia, no se llegó a aplicar. No rigió. Era una constitución liberal de ese entonces. ¿Cómo se llama? Influenciada por la Revolución Francesa, con ideas liberales, ¿no? Incluso decían, no a la esclavitud, pero sabíamos nosotros que todavía existía esclavitud, pues. 1823, pues, chicos. Entonces, hablan hoy en día del Bicentenario, pero, en fin, en esas épocas todavía existía esclavitud. Entonces, recordemos ahí la primera Constitución. Muy bien, fue a través de un Congreso Constituyente y una sola Cámara. 1826 es importante porque tiene la menor duración, ojo, menor duración. Se aprobó el 9 de diciembre de 1826 y terminó el 7 de enero de 1827. Casi un mes, chicos, casi un mes. Poquito. Pues. Y también se la conoce, ojo, porque es una constitución vitalicia, porque señalaba que el presidente debe ser eterno. O sea, se comenzó a aplicar un autoritarismo. Y además estableció esta constitución 4 poderes, o sea, el poder ejecutivo, legislativo, judicial y además el poder electoral. 1860. Aquí las tenemos en esta cosa, ¿qué características tenemos en 1860?
es la que duró más tiempo. ¿Cuántos años, profesora? 60 años, chicos, 60 años duró esa Constitución. ¿Y por qué, profesora? ¿Por qué razón ha durado tanto tiempo? Principalmente porque tuvo dos características esa Constitución. Fue liberal y también fue conservadora. O sea, un poquito para ti y un poquito para ti, para las dos posiciones. Entonces estaban conformes, pues, no veían la necesidad de cambiar. ¿Ya? 60 años. Se estableció ahí el bicameralismo, o sea, dos cámaras. ¿Ya? Y se crearon las comisiones permanentes, que ya sabemos que cuando el Congreso entra en vacaciones, ya entra el Congreso permanente. Requisitos, ojo, ahí en esa Constitución se estableció, chicos, que el requisito para votar, para sufragar, tenías que tener dos cosas básicas: leer y escribir, o sea, ser alfabeto, o también ser jefe de un taller, de una empresa, o emitir, en este caso, pues, comprobantes, ¿no? de ganancia, de dinero, ¿no? Imagínate. Se hablaba de la república, no todos votaban ni decidían, mucho menos las mujeres. Entonces, solamente quienes eran la gente laica que podía votar. Muy bien. ¿Qué más tenemos? 1979. La Constitución del año 79 es importante recordar porque es la única Constitución que fue promulgada, sancionada y promulgada por la Asamblea Constituyente. Eso es lo que algunos candidatos hoy en día hablan. Algunos hablan de la... Más adelante les voy a explicar qué es una reforma y qué es una asamblea. Entonces, esta Constitución va a ser aprobada por la Asamblea Constituyente el 12 de julio de 1979. Entró en vigencia, ¿ya? En 1980, ya con el gobierno ¿de quién? De Belaúnde, ¿no? Y, bueno, lo interesante de esta Constitución es que se reconocieron los derechos laborales y sociales. Bueno, yo sí no tuve oportunidad de leer, chicos, y sí, o sea, es mucho mejor que la que tenemos ahora, obviamente, ¿no? Te plantea, pues, los derechos sociales, laborales. Ahí habla exactamente, por ejemplo, el tema de la educación. No habla de un servicio. Ves la Constitución del año 93, te hace ver un servicio, pero el año 79 es un derecho ya. Entonces, y aparte había una protección, una cierta protección, no completa, del capital nacional. Eso no quiere decir que no favorecía a las empresas privadas, sí favorecía de todos modos, ¿no? Incluso mantiene algunas cosas hoy en día, sobre todo en el capítulo económico, la Constitución del año 93. Constitución del año 93. La Constitución que tenemos actualmente, jóvenes. ¿Aprobada por quién? Eso grábate en tu cabeza. Congreso Constituyente Democrático. Así le llamó Fujimori a este Congreso Constituyente, que nada tuvo de democrático. ¿Ya? Porque ustedes saben, todos nosotros sabemos que fue un golpe de Estado lo que se dio. Y en el año 93, como hubo ya mucho antagonismo, tuvo que lanzar ya pues un Congreso Constituyente. Y creaba, ¿no? Cambiaba la Constitución cuantas veces él quería, modificaba, para poder mantenerse en el poder, y quería seguir manteniéndose en el poder. Este Congreso Constituyente, después de haber aprobado, va a ser llevado a un referéndum para que tenga respaldo popular, ¿no? Entre comillas, porque sabemos que Fujimori pues había mucha fraude en las elecciones, y cómo no, en este referéndum, ¿no? Referéndum ya sabemos que es una consulta. ¿Y cuándo entra? En el mes de octubre del año 93, cuando va a ser promulgada en el año, disculpe, el 29 de diciembre del mismo año. ¿Y cuándo va a entrar en vigencia? El 1 de enero de 1994. Estas fechas son muy importantes porque siempre te preguntan en el examen de admisión, ¿ya? Acuérdense, Congreso Constituyente se va a aprobar, se va a refrendar por un referéndum el 31 de octubre del año 93, y cuándo va a ser promulgada el 29 de diciembre. ¿Y cuándo entra en vigencia? Al día siguiente, pues el 1 de enero del año 94. ¿Cuál es la
Una característica de esta Constitución es liberal y protege al capital extranjero. Mientras en el año 79 protegía en cierta forma al capital nacional, hoy en día esa Constitución que tenemos protege al capital extranjero, pero así, abiertamente. Eso es reflejo de lo que ha pasado, pues eso ha representado hace semanas pasadas que hubo levantamiento de los trabajadores de ICA, ¿no? Todas las normas prácticamente les favorecían a los agroexportadores que se han enriquecido y que se siguen enriqueciendo por el trabajo de los trabajadores de ICA. Entonces, con la acción que han tenido los trabajadores de ICA, pues han hecho ver la gran explotación que hay. Muy bien, continuamos. ¿Qué más tenemos sobre la Constitución? CPP significa Constitución Política del Perú. ¿Qué más tenemos? Características principales de la Constitución Política del Perú. Ya hemos visto esto, ¿no? Disculpen. Poder constituyente. Ya hemos dicho, ¿qué viene a ser el poder constituyente? El poder constituyente es la facultad que se le da al pueblo para poder intervenir y poder participar. Se habla del poder constituyente, ¿no? El poder para poder el pueblo participar en los cambios constitucionales. Pero hay dos vías para generar esos cambios constitucionales. Puede ser la vía de la Asamblea Constituyente o puede ser la vía del Congreso Constituyente. ¿Cuál es la diferencia de estas dos? Es importante que lo sepas porque ahora, recuerden que el año pasado Chile entró a un referéndum, ¿no? Si entraban a una asamblea constituyente o no. Entonces, está ahorita en boga, ¿ya? Esos temas de los cambios constitucionales. ¿Ya? Recordemos que Chile también tiene una constitución aún de Pinochet, aquí con Fujimori y allá con Pinochet. Entonces, por eso es que hay esos contextos. Profesora, ¿y cuál es la diferencia de estos dos? ¿Cuál es la diferencia? Asamblea Constituyente. ¿Ya? La Asamblea Constituyente significa que pasan por un proceso de elección, pero de manera más amplia, donde se va a permitir que los representantes no sean los congresistas, no sean personas, ciudadanos, sean políticos, sean dirigentes, luchadores sociales, elegidos por el pueblo para poder, en este caso, cambiar la Constitución. Estrictamente para cambiar la Constitución. Esa es la Asamblea Constituyente. O sea, te permite en este caso una mayor participación, como la que fue del año 79. Pero el Congreso Constituyente no, dice Congreso Constituyente, es otra vía, que significa que los congresistas que son elegidos para poder legislar, para crear leyes, también van a ser elegidos para que ellos mismos puedan, en este caso, cambiar la Constitución. Como que ahí no hay mucha participación, porque al final quienes van a cambiar esa Constitución van a ser los congresistas. O sea, como dicen por ahí, ¿no? O sea, ni chicha ni limonada, lo mismo. Entonces, eso viene a ser, jóvenes, el Congreso Constituyente, ¿ya? ¿Qué constituciones han sido cambiadas a través de un Congreso Constituyente? ¿De qué año? De 1822, de 1828, de la 1822 y la 1823, ¿ya? De 1828, la de 1839, la de 67, la de 1933 y la de 1993. Ahí hay un lapsus brutus, ¿ya? Hay un lapsus brutus. 1993, la que hemos tenido, la que tenemos hoy en día. Muy bien. Entonces, profesora, ¿cómo está dividida nuestra Constitución? A ver, así de muy sencillo, chicos. Nuestra Constitución está dividida por títulos, capítulos y artículos. Cuando hablamos de títulos, hablamos primero, lo primero que te va a salir en nuestra Constitución política va a ser la persona y de la sociedad. ¿Y ahí qué se ve, profesor? Todos tus derechos, principalmente. ¿Ya? Todo el aspecto de derechos a las personas, ¿ya? A los ciudadanos, en tema de salud, en tema laboral, en tema social, en tema de educación, en tema cultural también.
En el título 2 tenemos el Estado y la nación. Ahí vamos a hablar de la estructura del Estado, ahí vamos a hablar del Estado, su forma de Estado, sus características de Estado, ¿ya? Cuáles son las características del Estado, con cuál se rige. En el título 3 tenemos el régimen económico. Ojo, régimen económico. Por ahí yo escuché a, ¿cómo se llama? A un congresista liberal que decía, podemos cambiar la constitución, claro, dice, porque está el año 93, como que ya pasó mucho tiempo, ¿no? Dice, qué sinvergüenzas son. Como ya pasó mucho tiempo, tenemos que cambiar, tenemos que modificar, ya que la modernidad ha llegado, dice, ¿no? Pero podemos cambiar todo, menos el título 3, régimen económico. ¿Y por qué no quieren cambiar el régimen económico, chicos? ¿Por qué creen? Porque en el régimen económico está la parte medular de la Constitución, porque ahí señala la protección al capital extranjero. Ahí se habla que la economía que tenemos en el país es una economía social de mercados, o sea que ya no está protegido por el Estado simplemente se encarga de observar, fiscalizar, de mirar, pero ¿quiénes pueden colocar, pueden poner, pueden subir incluso sus costos, sus salarios, pueden interponer como ellos les da la gana porque existe la libertad de la economía? Son los empresarios. ¿Y quiénes son? Principalmente las grandes empresas, chicos. Entonces, por eso es que el régimen económico no se toca, dice. Todo podemos cambiar menos el régimen económico. ¿Por qué? Porque del actual gobierno, pues, y de todos los gobiernos que hemos tenido hasta el día de hoy, de ser un gobierno liberal, pues chicos, un gobierno liberal, ¿no? Que favorece a los ricos y no a los pobres, a las grandes mayorías, donde no hay protección laboral, donde cualquiera te puede botar el trabajo, todo eso, chicos, lamentablemente, donde la propiedad privada se protege, dice, se protege. Pero yo me pregunto, entonces, ¿por qué no protegen? ¿Por qué no dan protección a la propiedad privada de Máxima Acuña, que es esta luchadora social de Cajamarca, que se enfrenta a la minera? Ah, no, ahí sí no hay protección, ¿no? Entonces, como que ahí se ve claramente que nuestra Constitución depende de quién lo maneje, para quién lo maneje, ¿no? Muchas veces no es para el pueblo, la mayoría de las veces. Título 4, de la estructura del Estado. Ahí vemos la estructura del Estado, cómo está dividido nuestro Estado. ¿Cuál es nuestro Estado? ¿Cuáles son los poderes del Estado? Ah, poder ejecutivo, poder judicial, poder legislativo. Profesora, esos tres poderes, ¿quién lo dijo? Montesquieu, chicos, Montesquieu. ¿De quién planteó justamente esas tres formas de poderes? En el título 5 tenemos las garantías constitucionales. ¿Y qué son las garantías? Garantías, como dice su nombre, protección, son formas de protección, son garantías constitucionales para proteger los derechos fundamentales de la persona. Lo vamos a ver seguro en otro momento, ahí vamos a ver el habeas corpus, por ejemplo. Nadie puede ser detenido, entonces un habeas corpus, con eso te sacan. Entonces, de esa manera, ¿no? Aunque también no se está dando como debe ser para muchas personas, ¿no? Como lo que ha pasado, pues, la detención hace poco de muchas personas, ¿no? Como por ejemplo, ¿no? Los trabajadores, las personas que luchan, ¿no? Las que están luchando en sus fábricas, en sus sindicatos, o los que han sido detenidos con este tema de la operación Olimpo, disculpe, también, ¿no? Entonces ya están detenidos, creo que más de 20 días. Sin embargo, cuando el proceso judicial señala que una investigación dura 15 días, pero ya están más de 20 días. Entonces ya es legal lo que se están haciendo. Sin embargo, así hayan presentado habeas corpus, no hay absolutamente nada. O sea, estamos viviendo casi, parece una pequeña dictadura aquí. Otro, título 6 de la reforma de la Constitución. Ahí habla específicamente cómo nuestra Constitución puede ser reformada. Y ahí tenemos los artículos que en este caso es contemplado. Muy bien, ya estamos casi terminando. Vamos a hablar del referéndum que encontramos en el artículo 206 de la Constitución Política del Perú. ¿Qué es un referéndum? ¿Qué es una reforma? Un referéndum es una consulta popular.
Así de simple, es una consulta popular. Y ese referéndum te puede, en este caso, llevar a una reforma de la Constitución, que puede ser parcial o total de la Constitución. Puede hacer una aprobación de una norma o todas las, en este caso, toda la Constitución. ¿Ya? Pero ¿en qué no se puede en este caso? Recuerden, en este caso el referéndum no se puede hacer consulta, ¿ya? En temas de derechos fundamentales, ni en temas de presupuesto, ni tributos. Pero una reforma constitucional significa cambiar todo o parcial. Y si cambio todo, significa absolutamente todo, pues, chicos. Todos esos títulos que hemos visto, es absolutamente todo ello. Hasta lo económico se puede cambiar. Muy bien. Eso viene a ser el día de hoy, chicos, con respecto a las normas jurídicas de nuestro país. Ahora vamos a pasar a lo que es nuestras preguntas. Uy, vamos a entrar. ¿Se ven las preguntas, jóvenes? ¿Se ven las preguntas? ¿Sí? Bueno, el referéndum básicamente es una consulta popular, ¿no? Donde pide en este caso que va sí o no, ¿no? Un plebiscito es básicamente, no es una consulta, sino es una aprobación que se pide para poder, en este caso, si estás conforme o no, en este caso, para poder cambiar la totalidad de la Constitución. Entonces se pide un plebiscito, es más amplio, es muy diferente a un referéndum. El referéndum tiene sus restricciones, como hemos dicho. El referéndum, por ejemplo, puedes hacer consultas de cualquier punto, menos en derechos humanos y menos en el aspecto económico. Pero en el plebiscito no, en el plebiscito te permite todo ello, ¿no? Entonces, el plebiscito sí te puede permitir mediante, en este caso, para poder hacer un cambio constitucional incluso. Muy bien, una consulta. ¿Ven las preguntas? ¿Quería saber? O voy a compartir nuevamente la... Sí. Muy bien, vamos a entrar a la primera pregunta. A ver, chicos, vamos. Si pueden activar su micro, si pueden escribir, bienvenido sea. A ver, primera pregunta. El Congreso de la República, la norma denominada resolución legislativa, constitución política, decreto ley, decreto de urgencia, decreto supremo. ¿Cuál será la respuesta ahí? Vamos, jóvenes. A ver qué dicen ahí. A ver, un momentito. Ay, ay, ay. Resolución legislativa. Las resoluciones legislativas, exacto. Un ratito, lo que pasa es que no veo el chat. A ver, ya, por fin, ya salió el chat. Claro, es las resoluciones legislativas, jóvenes. Ahí está fácil, ¿no? Resoluciones legislativas. Eso también lo puede crear el Congreso. Ahora, la constitución política no, pues. Hemos dicho que se puede dar a través de dos, ¿no? El cambio total o parcial. Decreto ley. ¿Quién le emite decreto ley? Lo puede emitir un gobierno, pero ojo, un gobierno de facto. ¿Qué significa un gobierno de facto? Que es un presidente que no, en este caso tiene, en este caso no tiene un apoyo formal, o sea, es casi un gobierno que no tiene un apoyo y un respaldo oficial. Eso se llama un gobierno de facto. Ellos emiten decretos ley. Y decretos de urgencia hemos dicho que lo va a emitir el presidente de la República, igual que el decreto supremo, el Poder Ejecutivo, en caso de emergencia, estado de emergencia. 2. La vigencia de una ley se da a partir de, al momento de su aprobación, al día siguiente de su promulgación, 15º día de su aprobación, mismo día de su publicación, día siguiente de su publicación, la B, al día siguiente de su promulgación, ojo, a la vigencia de su promulgación o de su publicación. Ah, bueno, ya ves, hay que leer bien. Al día siguiente de su publicación, en el diario peruano, ojo, ¿ya? Los estados mantienen el orden público coactivo y coercitivo. Muy bien, a través de, está fácil eso, vamos. Norma jurídica. A través de qué, claro, el ojo, ¿no? Norma jurídica, claro, norma jurídica. 5. En la Constitución Política es la parte que está conformada por todas las declaraciones de los derechos nacidos de la tradición científica. A ver, en este caso, cuando hablamos
está conformada por todas las declaraciones de los derechos nacidos de la tradición científica, básicamente se refiere a los derechos humanos, ¿ya? Es la parte doctrinal, si podríamos llamar así. ¿Y dónde está esa parte doctrinal? La Una C. parte dogmática, pareciera, pero en la Constitución no se llama parte dogmática, en la Constitución se llama preámbulo, ¿ya? En la Constitución. Ahí encontramos la parte dogmática, la parte filosófica, la parte política, ¿ya? Se denomina Constitución Vitalicia ¿de qué año? ¿Se acuerdan? ¿De qué año? La de 1826. Muy bien, perfecto. Decreto Supremo es aprobado por Por el Consejo de el Consejo de Ministros. Decreto Supremo. ¿Ah? Claro, ahí tenemos al ministro de Estado, al presidente de la República, al presidente del Consejo de Ministros. ¿Quién lo aprueba? El Decreto Supremo. El Decreto Supremo, Sí. ojo, lo va a aprobar la C, presidente del Consejo de Ministros. Muy bien, ¿ya? Obviamente tiene que tener el respaldo de todo el Consejo de Ministros. Muy bien, el Premier, ¿no? Las normas jurídicas son entidades con la finalidad determinada, por eso se dice que es... legal. Vamos, ¿cuál es? Legal. Legal. Sí, siempre, claro, es legal. Pues, norma jurídica, entramos a un tema legal. Es considerado como la ley de leyes. Al ojo, vamos, la ley de leyes. La Constitución. Ah, o la Carta Magna, ya así son denominadas, ¿ya? ¿Qué tenemos? Son parte, forma parte dogmática de la Constitución. ¿Qué cosa forma parte de la dogmática la de la religión. Constitución? Libre. ¿La religión? Claro, chicos. La libertad de expresión. Recordemos desde la Revolución Francesa. Eso es parte de la Constitución principal que tiene como base, ¿no? Y más esta Constitución, la libertad, dice, ¿no? Pero esa libertad mayormente es una libertad para la economía, pero no para la libertad realmente de la expresión. Pero bueno, esa es la respuesta. 11. Los derechos que tenemos todas las personas para que puedan ser conocidos, enseñados y respetados debe estar expresado ¿en dónde? En las normas, en los tratados internacionales, en la ley ordinaria, en los emisores de cobertura nacional, en los días de circulación masiva. Toda persona debe ser conocido, enseñado, respetado, debe estar expresado ¿en dónde? La de las leyes ordinarias. La ley ordinaria B, no. las normas. La B, las normas. Ya, pero miren, dice acá, los derechos que tenemos todas las personas La para E. que pueda ser conocido, claro. Los tratos internacionales. Claro, y ahí cuando hablamos de tratados internacionales, hablamos de los derechos humanos. ¿No? Y los derechos humanos son derechos internacionales. ¿Ya? Así te vayas en cualquier lugar, tú tienes derechos humanos. Bueno, así se señala el derecho internacional. 2. Cuando una constitución es producto de un acuerdo entre el pueblo y el monarca, lo podemos clasificar dentro de una... A ver, aquí lo voy a explicar primero, ¿ya? La constitución normativa significa que se basan de acuerdo a las normas, que es coactivo, ¿no? Que tiene eficaz, disculpe, ¿ya? Es eficaz sus normas. Constitución nominal significa que básicamente está mencionado, ¿ya? Es válido jurídicamente, pero o sea, puede decir muchas cosas muy buenas para el pueblo, pero no va en concordancia con el contexto. Por ejemplo, ¿no? Qué sé yo, bueno, he encontrado un ejemplo en internet que hablan de Venezuela, por ejemplo, ¿no? Venezuela señala muchas normas, muchas leyes, pero hay una limitante, ¿no? El tema económico, por ejemplo. Entonces, eso se llama nominal, ¿no? O sea, la Constitución puede decir muchas cosas, pero el contexto no es coherente a su realidad, algo así. ¿Ya? La Constitución pétrea significa que no permite reformar, pétrea, rígida. ¿Ya? La Constitución pactada significa que es una Constitución a través de consenso. Mayormente se da a través de consensos. ¿Ya?
es mayormente multilateral, o sea, te permite, permite en este caso coger de las distintas posiciones, ¿no? Mayormente se puede dar eso en una constitución cuando hay un conflicto, cuando hay una guerra, etc. Constitución derivada no, no es derivada, derivada. Significa que es una constitución que utiliza modelos de otros lugares, ya sean nacionales o internacionales, con el fin de, en este caso, utilizarlo para sus necesidades nacionales. ¿Ya? Eso viene a ser. Entonces, acá te pregunta, ¿cuándo una constitución es producto de un acuerdo entre el pueblo y el monarca? Lo podemos clasificar dentro de el pueblo y el monarca, ¿no? Estamos hablando de una constitución en la época todavía de la monarquía constitucional. ¿Qué sería? Un acuerdo. Así, ¿no? Ya está, ya de el acuerdo. ¿Cuál sería la respuesta? No les escucho, chicos. No me sale el chat, no sé por qué. La pactada. Muy bien. Muy bien, jóvenes. Eso sería con todos ustedes. Muchísimas gracias. Y esperamos vernos la próxima semana. Hasta luego, chicos. Nos vemos. Hasta luego, mis. Estudiantes, damos la evaluación de cívica y nos vemos en unos minutos en química. Muchísimas gracias, profesora Patti.